¿Qué pasaría si te dijera que las raíces de la próxima crisis financiera ya están aquí? En enero de 2008, el impago de miles de hipotecas subprime en Estados Unidos encendió la mecha de un terremoto global que borró más de 60 billones de dólares de riqueza, provocó quiebras bancarias en cadena y desató 8 años de recuperación a tropezones. Tras una oleada de bancarrotas, pérdida de empleos y una profunda crisis de confianza, muchos llegaron a pensar que nunca más volveríamos a ver un escenario así. Sin embargo, al llegar a 2025 vemos las mismas señales de alerta que hace 15 años, deuda disparada, burbujas de precios y prácticas crediticias de alto riesgo. Suscríbete a Economía 360, activa la campanita y acompáñanos a descubrir, con un lenguaje sencillo y datos actualizados, qué errores de entonces vuelven a asomarse y cómo proteger tu patrimonio. En primer lugar, la deuda de los hogares se ha desbordado otra vez. En países como Estados Unidos, Reino Unido, España, Australia e incluso Suecia, el endeudamiento supera ya el 110% del PIB nacional. Eso incluye hipotecas, préstamos personales, préstamos de coche y financiación de estudios. Muchas de esas hipotecas se firmaron con tasas variables o con periodos iniciales de interés ultra bajo. Alrededor del 25% de las hipotecas contratadas en Estados Unidos en 2024 son de tipo ajustable, lo que deja a sus titulares expuestos a subidas que, de media, están próximas a entre 2 y 3 puntos porcentuales en apenas un año. Al mismo tiempo, el crédito al consumo crece a un ritmo del 8% anual en Europa, el mayor desde 2007, y la financiación de automóviles, estudios y compras por tarjeta se dispara. En Sydney o Vancouver, las familias llegan a destinar más del 40% de sus ingresos solo al pago de hipoteca y préstamos, cuando hace 20 años esa proporción rondaba el 20%. Si la inflación no cede y los bancos centrales mantienen o aceleran las subidas de tipos, millones de hogares verán dispararse sus cuotas mensuales y correrán riesgo de impago. Esa misma dinámica inquietante se traslada al mercado inmobiliario. En ciudades como Berlín y Madrid el ratio precio-ingreso ya supera las 8 veces el salario medio familiar, cuando su media histórica oscilaba entre 4 y 5 veces. Se han vuelto a ofrecer hipotecas que permiten años de carencia de capital o pagos iniciales muy bajos, una solución para acceder al mercado, pero que encarece mucho el coste total al final del préstamo. Además, grandes fondos de Singapur, Arabia Saudita y Estados Unidos compran conjuntos residenciales enteros en Nueva York, Londres y Sydney sin destinarlos a residentes locales, lo que hincha artificialmente los precios sin aumentar la oferta real de vivienda. En Toronto, por ejemplo, los precios de los condominios subieron un 15% en 2024, mientras los alquileres apenas crecían un 3%, señal de que la especulación está retirando viviendas del mercado de alquiler y preparando una corrección violenta cuando los inversores quieran recuperar liquidez. En el mundo corporativo, la financiación barata también ha dejado un rastro peligroso. La deuda global de las empresas no financieras supera ya los 85 billones de dólares, más de un 90% del PIB mundial. Un 45% de esos bonos está calificado un peldaño por encima de bono basura. Esto significa que un simple retroceso de confianza u ola de rebajas crediticias podría desatar ventas forzadas y caídas abruptas de precio. Además, según el Fondo Monetario, un 12% de las empresas en Estados Unidos y Europa son zombies, generan flujo de caja solo para pagar intereses y dependen de refinanciar deudas constantemente. Un ejemplo real ilustrativo es una cadena minorista que en 2021 renegoció su pasivo al 1,5% de interés. Con las condiciones actuales, si esa tasa subiera al 5%, su coste financiero se triplicaría y pondría en jaque su viabilidad con riesgo de quiebra. Otra señal de alarma muy fiable es la inversión de la curva de tipos, es decir, cuando la rentabilidad de los bonos a corto plazo supera a la de los de largo. En este momento el diferencial entre el bono a 2 años y el de 10 años del Tesoro de Estados Unidos lleva invertido 7 meses, la racha más prolongada desde 2007, y ocurre algo similar en la eurozona y en Japón. Desde finales del siglo XX, casi el 80% de las recesiones de las últimas décadas se han desencadenado entre 12 y 18 meses después de una inversión persistente de la curva. Por si fuera poco, la crisis de liquidez en los mercados de repo de 2019 y la caída de varios fondos monetarios en 2021 demostraron lo rápido que puede evaporarse el crédito cuando los inversores exigen más garantías o se produce un simple episodio de pánico. Los bancos centrales dieron un giro radical tras la pandemia, engordaron sus balances hasta cifras inéditas y bajaron los tipos de interés casi a cero para evitar un colapso económico. Sin embargo, en los 2 últimos años han elevado las tasas más de 300 puntos básicos, un ritmo de alza que no se veía desde los años 90. A pesar de ello, la inflación se mantiene cerca del 3% en Estados Unidos y en torno al 4% en la eurozona. En países como Reino Unido, España o Italia, los precios de la energía y los alimentos siguen creciendo a doble dígito, con más de 15 billones de dólares en activos en sus cuentas, entre bonos gubernamentales, valores respaldados por hipotecas y papel corporativo. Los bancos centrales tienen cada vez menos margen para volver a comprar deuda en caso de emergencia. Si suben las tasas demasiado rápido, pueden estrangular el crédito. Esto ya provocó que algunas pequeñas empresas y consumidores dejaran
dejaran de refinanciar sus préstamos, acumulando impagos. Sin embargo, si retrasan demasiado esas subidas, prolongan el dolor de la inflación y minan la confianza de los hogares y los inversores. Al mismo tiempo, crece el peso de un sistema financiero paralelo que opera al margen de la regulación: hedge funds, fondos del mercado monetario, vehículos de titulización y plataformas de préstamo de criptomonedas. En 2022, el colapso de una de estas plataformas provocó pérdidas por más de $200.000 millones y contagió a fondos de inversión tradicionales. Hoy, muchas de esas entidades funcionan con apalancamientos de hasta 21, lo que significa que pequeños movimientos de precio pueden disparar llamadas de margen masivas y encender un efecto dominó en los mercados globales. La opacidad de estos canales dificulta a los reguladores medir el riesgo total hasta que estalla la crisis. A estas 6 señales de alarma: deuda de los hogares, burbujas inmobiliarias, apalancamiento empresarial, curva de tipos invertida, política monetaria extrema y canales financieros opacos, se suman factores externos que pueden encender la mecha. Las tensiones geopolíticas no solo elevan el precio del petróleo y el gas, como ocurre con la guerra en Ucrania y los choques en Oriente Medio, sino que también disparan los costes de metales y cereales. Además, las sanciones mutuas entre Estados Unidos y China complican la fabricación de semiconductores y placas solares, forzando a las empresas a encarecer sus productos o a deslocalizar producción. Mientras tanto, la deuda pública global roza el 120% del PIB y los pagos de intereses consumen más del 30% de los presupuestos en países como España, Italia o Brasil. Con semejante carga, queda poco margen para financiar sanidad, educación o las infraestructuras digitales y verdes que el futuro exige. La política fiscal añade más grietas. Tras 2008 se prometieron grandes reformas de gasto e impuestos, pero hoy casi todos los gobiernos recurren a parches temporales, cheques directos a la población, rebajas de IVA puntuales o créditos fiscales de un solo año. Sin planes estructurales de largo plazo en investigación, transporte o energía renovable, la productividad no crece y cualquier ajuste inevitable, sea subiendo impuestos o recortando gasto, golpea con más fuerza el consumo y la inversión. Frente a este escenario, ¿cómo proteger tu dinero y aprovechar oportunidades? Antes de continuar, es importante aclarar algo. Todo en este video tiene fines informativos y educativos. No representa asesoramiento financiero ni recomendaciones personalizadas. Cada situación económica es diferente y ante cualquier decisión importante, lo ideal es consultar con un profesional certificado. Dicho esto, veamos 5 ideas clave que hoy marcan la diferencia para quienes buscan proteger su patrimonio. Primero, diversifica. No pongas todos tus ahorros en un solo país o activo. Combina bonos de corto plazo de gobiernos sólidos con acciones de sectores defensivos como salud, alimentación o servicios básicos y reserva un porcentaje en activos refugio como el oro o divisas estables. Segundo, mantén liquidez. Ten listo al menos un 10% de tu cartera en efectivo o equivalentes para poder comprar cuando los precios caigan. Tercero, modera la duración de tus inversiones de renta fija. Evita bonos con vencimientos muy lejanos que pierden valor si siguen subiendo las tasas. Cuarto, apuesta por empresas con bajo nivel de deuda, flujo de caja estable y ventajas competitivas claras, patentes, marcas reconocidas o redes de distribución difíciles de replicar. Y quinto, prepara tu estrategia de ciclo. Cuando la próxima recesión asome, los bancos centrales volverán a recortar tipos para reactivar el crédito. Quienes mantengan liquidez podrán adquirir activos con descuentos que superen el 20 o 30% durante la recuperación. La historia de 2008 sigue siendo un manual: reconocer las señales, anticiparse antes de que pare la música y trazar estrategias sólidas. Si te ha resultado útil este análisis, suscríbete a Economía 360, activa la campanita y comparte este video para que más personas puedan prepararse. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué medidas vas a adoptar para mitigar la próxima tormenta financiera? Hasta el próximo análisis.